Hola, te habla Víctor Páez y te doy la bienvenida a tu programa Una Esperanza Viva. Ahora este programa dándoles las gracias por la buena acogida que esta serie de mensajes sobre el libro de los Hechos ha tenido entre ustedes. Sus llamadas y mensajes dan aliento y estimulan a nuestro equipo de producción. En lo personal, me alegra saber que el propósito de llevar el mensaje del Evangelio para salvación se está cumpliendo, pero también de estar contribuyendo a la edificación de muchos creyentes entre ustedes. No perdamos tiempo entonces y pasemos de una vez a leer lo que Dios nos revela en su palabra. Hoy vamos a comenzar leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Los eventos a continuación parecen haber ocurrido pronto después del día de Pentecostés. Leamos Hechos capítulo 3, repito, versículo 1 en adelante, que dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Desde que el Señor Jesucristo escogió a sus primeros discípulos, la actitud del cristianismo bíblico ha sido la de satisfacer la más importante necesidad del ser humano. Los cristianos nos preocupamos por alimentar y vestir al necesitado cuando ello está a nuestro alcance. Contribuimos como podemos para paliar las necesidades del aquí y el ahora. Pero sabemos mejor que es mucho más importante ayudarle a asegurarse de su destino eterno que de su nivel de comodidad temporal en este mundo. Los verdaderos cristianos vemos la profunda necesidad del alma por encima de la enfermedad física, el dolor y los problemas de la vida aquí. Vemos el futuro a través de las Escrituras. Entendemos mejor la eternidad y la oportunidad que Dios nos ha dado de satisfacer la más grande necesidad de este mundo, que es Jesucristo. Este capítulo del libro de los Hechos muestra a creyentes satisfaciendo necesidades y estableciendo un patrón. Y sí, Dios obra milagros, pero el milagro de la salvación es el más grande de todos ellos y el foco del pasaje que nos ocupará el resto de este programa. Quiero de entrada decir lo siguiente: el impoluto mensaje del Evangelio presenta a la persona de Jesucristo como la solución al más grande y grave de nuestros problemas, el más grande y grave de los problemas de la humanidad, nuestro pecado. El mensaje del Evangelio para el pecador perdido se contamina y se convierte en otra cosa cuando lo presentamos como la solución para problemas financieros, trastornos de salud o conflictos sentimentales, entre otros males comunes del ser humano. Ahora, no quiero que te confundas. Muchos de estos problemas hallan solución luego de conocer a Cristo, pero solo como consecuencia del poder transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente
y no como premio de Dios por un acercamiento interesado del pecador a su persona. El nombre de Jesucristo puede adornar el mensaje. El mensaje puede estar acompañado de jerga e historias bíblicas. Pero cuando se invita al pecador a venir al Salvador como solución a estos problemas, se le está presentando un mensaje diferente al verdadero evangelio. Se le está vendiendo una solución a las consecuencias, a los síntomas de su condición y no a su condición de pecador. Mi pregunta para ti no es si tu situación financiera ha cambiado, si tus trastornos de salud han desaparecido o si tu situación sentimental ha mejorado. Todos estos problemas son intrascendentes a la luz de la eternidad. Mi pregunta para ti es si hubo fruto de vida eterna en el mensaje que recibiste, si tus pecados han sido perdonados, si has sido lavado en la sangre del Cordero de Dios, si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura en Cristo, si has recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios, si has confesado a Jesucristo como tu Dios, Señor y Salvador, si te has confesado ante Él como un pecador indigno de nada bueno que venga de su persona y que no esperas de Él más que su gracia y misericordia, porque si no, te han hecho una oferta espiritualmente engañosa. En el pasaje de la Biblia que acabamos de leer, encontramos a Pedro y a Juan de camino al templo a la hora novena. La hora novena, para los judíos, es para nosotros aproximadamente las 3 de la tarde, porque para ellos las horas diurnas se cuentan a partir de la salida del sol, y eso en promedio ocurre alrededor de las 6 de la mañana. Se nos dice que esa era la hora de la oración en el templo, y es probable que ellos estuvieran encaminados allá para encontrarse con otros discípulos, como aprendimos en el mensaje anterior en el capítulo 2. Estos dos hombres, ambos apóstoles, eran de escasos recursos, y hay dos cosas que sabemos bien no tenían. La primera era educación, porque eran pescadores, y por lo tanto hombres incultos. Y la segunda es dinero. En el versículo 6, Pedro dijo a este hombre cojo: no tengo plata ni oro. Es curioso cómo hoy algunos líderes religiosos amasan riquezas y sin rubor ostentan joyas llamativas y costosas, predicando un evangelio que dicen ellos hará prosperar o próspero financieramente a quienes le siguen, y de lo cual ellos son obviamente el modelo. No hay la menor duda que este es un mensaje popular que mueve multitudes y hasta llena estadios, pero que en cercano escrutinio no tiene sustento bíblico alguno. Ahora, no quiero decir que los creyentes deben ser incultos y pobres, pero que nunca creamos que cultura y dinero son imprescindibles para que Dios pueda salvarnos o usarnos. Pedro y Juan nos dejan constancia de esto. Ahora, en estos primeros versículos encontramos evidencia de la riqueza espiritual de estos primeros creyentes. Nos dice el Señor aquí que Pedro y Juan andaban juntos y que juntos iban al templo seguramente a orar. Es importantísima la comunión entre hermanos en Cristo. Estos primeros cristianos pueden no haber tenido mucho dinero ni mucha cultura, pero tenían en común un mismo Salvador, un mismo Señor y Dios, y actividades que podían disfrutar juntos por horas sin fin, una de ellas, sin lugar a duda, la oración. Años después, Dios nos dejaría constancia de la importancia que tiene para Él que los creyentes estemos juntos, cuando en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos creyentes que están escuchando este mensaje han dejado de congregarse por alguna razón en la iglesia de la que una vez fueron miembros. Las razones pueden o no ser correctas.
Pero ser miembro de una iglesia no es una opción para el creyente. No es una recomendación de parte de Dios. Es un mandamiento. Y si quieres saber de una buena iglesia en tu área, déjanos saber que con gusto trataremos de ayudarte en la manera que nos sea posible. Otra de las riquezas del creyente es aquella que éste atesora en el cielo. Sí, así como lo escuchaste, en el cielo. Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las riquezas hechas en este mundo son inciertas, pero las hechas en el cielo son eternas. Y este día, Pedro y Juan aprovecharían la oportunidad para que este hombre cojo también pudiera conocer al Salvador, haciendo todo lo posible por depositar el más grande de los tesoros en el cielo, el alma inmortal de una persona. Los creyentes deben estar a la caza de oportunidades para compartir al Salvador, pero deben saber cómo compartirlo bíblicamente con los demás. Compartir una ilustración, compartir una anécdota o tu experiencia personal o la de alguna otra persona puede crear interés en el que escucha. Pero la fe para salvación jamás se va a producir a través de escuchar la experiencia personal de alguien, sino por el oír la palabra de Dios. Así que debes conocer algunos versículos de la Biblia para poder compartir eficazmente tu fe cuando la oportunidad se presente. Ahora, la más grande de las riquezas a la mano del creyente es un nombre. Leemos en Hechos 3, 6 al 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre cojo, quizá en harapos, solo esperaba dinero. Para él su existencia se limitaba a hacer dinero extendiendo su mano a los que visitaban el templo. Yo conozco muchos lisiados, quizá no en harapos, sino al contrario vistiendo de ropa fina y costosa, pero en su interior lisiados espiritualmente, que no viven sino para extender su mano y no esperar recibir más que dinero o alguna otra cosa que este mundo ofrezca. Pedro le dijo a este hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora, con ello no quiso decir que lo que tenía para ofrecer fuera de menor valor, todo lo contrario, y lo veremos en unos minutos. Pedro entonces le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A escasas semanas de la crucifixión, muerte y resurrección del Salvador, hecho público y conocido por todos en la ciudad, y a solo días del gran alboroto ocurrido en algún lugar de la ciudad, donde una multitud de 3,000 personas recibieron a Cristo como Salvador, y por último, con los creyentes congregándose a diario en el templo después del día de Pentecostés, este hombre, a pesar de ser lisiado, tiene que haber escuchado del Salvador, de la vida del Señor, de su muerte y resurrección. Así que el nombre de Jesús de Nazaret no fue algo nuevo para él. Él sabía quién Jesucristo era. Y escuchar en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús él recibiría la capacidad de caminar, no solo impactó su cuerpo, sino que impactó su alma. La prueba está en que él no se fue corriendo y saltando a su casa, sino dice el versículo 7, que se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo, esto es, acompañado de Pedro y Juan, andando y saltando y alabando a Dios. Siempre habrá alguien que justifique con este versículo el desorden que se vive en algunos lugares de culto, donde la gente brinca y salta, según ellos, alabando a Dios. Para comenzar, en el texto se separa muy bien el acto de saltar del acto de alabar a Dios. Si usted sabe leer bien, se dará cuenta que allí se mencionan como dos cosas distintas. Saltar no es en sí una acción de alabanza a Dios, pero si alguien quiere hacerlo ver como un acto de alabanza a Dios, siempre podrá leer fugazmente este versículo sin detenerse mucho y decir que así fue. A ello se añade que siempre habrán unos simples que griten amén y aprueben el asunto para así convertirlo a la larga en doctrina. La entrada de aquel hombre al templo, saltando y alabando a Dios, fue algo definitivamente inusual. Y nadie puede dudar que estaba plenamente justificado que lo hiciera brincando, porque hasta ese día aquel hombre no había podido caminar. Ahora, si usted quiere saber qué dice el Señor del comportamiento de los creyentes cuando se reúnen como iglesia, usted no lo busca en el libro de los Hechos, usted lo busca en las epístolas. Y un buen versículo a notar es 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, que dice lo siguiente: pero hágase todo decentemente y con orden. Hay dos palabras claves en este versículo. La primera es decentemente. Esa palabra implica decoro, pudor, seriedad en la forma de actuar y de hablar. Son conceptos de profundas implicaciones sociales. A Dios le preocupa el comportamiento de los creyentes cuando se reúnen como iglesia, la forma de sus reuniones, que su manera de actuar y hablar sea aceptable y en nada ofensivo con la mayoría de las personas, que estos apelen al agrado y conformidad de todos. Y esta no es palabra que los bautistas fundamentales hemos puesto en la Biblia. Esto es palabra de Dios. La segunda palabra clave en ese versículo es orden. La palabra griega ahí es taxis. Y para este contexto ella significa sucesión fija observando un tiempo fijo. En otras palabras, Dios nos está diciendo que cuando nos reunimos como iglesia, debe haber un orden de eventos en nuestros servicios, estableciéndoles un tiempo específico. Si usted quiere saber entonces cómo se conduce un servicio de acuerdo a las enseñanzas del Señor, este debe ser hecho decentemente y con orden. Y un poco de gente saltando, pues no parece calzar dentro de los deseos de Dios. En el caso del hombre del cual leímos en nuestro pasaje, obviamente le demostró a todos alrededor la magnitud del milagro hecho en sus pies. Pero lo más importante es que él le atribuyó el milagro a Dios y por ello alababa su nombre. No hay la menor duda que en el nombre de Jesús aquel hombre había recibido el milagro de poder caminar, como tampoco hay duda que su fe en el Señor Jesucristo le había salvado. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice que a Jesús Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pedro y Juan no tenían cultura o dinero, pero tenían este nombre, el nombre de Jesús. E igual que ellos, si tienes este nombre, serás una mujer o un hombre espiritualmente rico. No es saber mucho de religión o incluso de la Biblia lo que te comprará el privilegio de entrar
a la presencia de Dios, sino conocer a Jesucristo de una manera personal. No predicamos de una iglesia o una religión. Este nombre, Jesucristo, este nombre es lo que predicamos. Ahora, la historia no termina aquí, sino que los versículos que siguen revelan una vez más lo que es un patrón a lo largo de las Escrituras, especialmente en los Evangelios y los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y es que los milagros hechos por el Señor y sus apóstoles tenían el propósito primario de convencer a los judíos que Jesucristo era el Mesías prometido a través de los profetas. Leamos lo que ocurrió de inmediato entonces en el versículo 11, que dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, no los dejaba ir y se quedó con ellos para garantizar que quienes frecuentaban el templo y por largos años le vieron mendigando por su condición, escucharan el mensaje del Evangelio. Pedro y Juan no podían desaprovechar esta gran oportunidad de predicar a Jesucristo, y note que ellos no se hicieron a sí mismos el centro de atención por haber sido protagonistas del milagro ocurrido. Hechos 3, 11 y 12 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Ahora, de aquí en adelante, el apóstol Pedro comienza a predicar a los judíos presentes de la persona de Jesucristo. Y si pones cuidado, te darás cuenta que no se centra en el milagro ocurrido. Es más, ni el nombre del que fue sanado se menciona. Simplemente lo llama en el versículo 12. No fue como algunos que hoy dicen sanar a alguien y hacen de sí mismos, del sanado y del supuesto milagro el centro de su mensaje, predicando entonces un evangelio diferente, un evangelio contaminado. El mensaje de los apóstoles no fue el milagro. El mensaje de los apóstoles no fue el sanado. El mensaje de los apóstoles fue Jesucristo y su obra preciosa en la cruz del Calvario. Y ese, mi querido amigo, es el evento central de este capítulo, la predicación de Jesucristo. ¿Quieres que te lo demuestre? Bueno, sin presentar excusa alguna, te leo las pruebas. Pedro comienza diciendo en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Allí está, Jesucristo es el mensaje. En el versículo 14 les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Bueno, el santo y el justo del cual está hablando Pablo es el Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el mensaje. Versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida, el que murió y resucitó de los muertos, es Jesucristo. Jesucristo es el mensaje. Versículo 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El nombre de aquel en quien nuestra fe debe ser depositada es el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje.
Finalmente leemos los versículos 18 y 19. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje continúa siendo el mismo para ti y para mí, que somos pecadores y que Cristo vino al mundo a morir como pago por tus pecados y los míos. Pero para ser salvo, tienes que arrepentirte y depositar tu fe en el Salvador. Dios nos dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ama y te quiere salvar. Te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, no se pierda. Esto es, que no sea condenado, mas tenga vida eterna. Dios nos dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el relato que hemos leído ocurrieron dos milagros. El milagro físico de la sanidad del hombre cojo, pero este milagro fue hecho para llamar la atención sobre el más importante de todos los milagros que Dios hace, que es el gran milagro de salvar un alma. Milagro que Dios operó en este hombre cojo, pero que quería operar también en todos aquellos que escucharan el mensaje del Evangelio predicado por Pedro. Pedro no les hizo oferta de operar milagros de sanidad física en ellos también, pero sí les ofreció el milagro de sanidad espiritual en la persona del Salvador. ¿Y a ti qué te detiene entonces? Confiesa el nombre de Cristo como tu Salvador en arrepentimiento por tus pecados, y Él te salvará al instante, y Él te hará una nueva criatura. Clama al Señor, confiésale tu condición. Dile: Señor, yo sé que soy pecador y que estoy condenado por mi pecado. Confiesa con tus labios quién Cristo es: Dios vestido de carne en la persona de Jesucristo, Dios Hijo, tan Dios como Dios Padre y como Dios Espíritu Santo, porque los tres en uno son el mismo y único Dios. Confiésale que aceptas por fe el pago hecho por Cristo en la cruz del Calvario, que aceptas en Jesucristo el regalo, la dádiva de la salvación, y el Señor te salvará y te dará vida eterna. Él nunca le negará su perdón y salvación a quien la busca en la persona de su Hijo Jesucristo. Y si no conoces al Señor, te invito a confesar su nombre con tus labios y de corazón, haciendo una oración especial, una oración de corazón, haciendo un clamor de tu alma, pidiéndole al Salvador que te dé la vida eterna que Él compró para ti en la cruz del Calvario. Si lo haces con tus labios, de corazón, el Señor te salvará. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.